Amados hermanos, bienvenidos a este tiempo hermoso que el Señor nos permite para compartir su palabra, para que podamos entender lo que hay en el corazón de Dios que quiere que conozcamos nosotros. Así que agradecemos a Dios por estos medios que nos permiten enlazarnos y poder conocer lo que Él tiene para nosotros. Hace algunas semanas estábamos hablando sobre el temor y cómo el temor pues hacía perder la fe y cómo el cristiano podía detectar que estaba en temor. Pero el temor tiene otro sentimiento primo hermano del cual queremos hablar hoy y es sobre la duda. Realmente la duda es una situación que acompaña a propios y extraños, aunque tengamos mucho tiempo en el Evangelio, posiblemente nos veamos enfrentados o nos veamos que tenemos que vencer las dudas que pueden surgir, precisamente en momentos de tribulación, precisamente en momentos donde las cosas no se ven muy claras, particularmente en tiempos como los que vivimos ahora, donde la pandemia, donde los virus y tantas cosas nos hacen preguntarnos qué está pasando. ¿Quién está en control? ¿Será que el Señor no nos escucha? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que no tiene la capacidad para atender a nuestra necesidad? Y esas son dudas que lamentablemente le vienen a muchas personas. Hace unas semanas hablábamos sobre el temor y hablábamos de que hay una historia sobre los apóstoles que iban cruzando la mar junto a Jesús, o bueno, iban en la barca y se desató una gran tormenta. El Señor no estaba con ellos, pero el Señor venía caminando sobre las aguas y ellos lo miraron y en vez de identificar que Cristo estaba con ellos y que venía en su auxilio, sintieron miedo y dudaron de la persona de Jesús. El único que no dudó, dice la historia, que fue Pedro. Y Pedro, al ver esto, aunque tenía algo de duda, se lanzó atrevidamente a las aguas y caminó frontalmente en búsqueda del Señor Jesús. Lamentablemente, en este escenario que estaba viviendo las olas, viendo el ruido y todo lo que se movía en su entorno, dudó. Y esta duda hizo que comenzara a hundirse. La duda es algo que nos hunde a nosotros también. La duda es algo que el Señor quiere tratar en nuestras vidas. Y por eso que a la luz de la palabra vamos a ver a una persona que es identificada plenamente por un episodio de duda que sufrió. Y este fue el apóstol Tomás. Quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Voy a estar leyendo para ustedes desde el versículo 24 hasta el versículo 29. San Juan, capítulo 20, del 24 al 29, y dice así la hermosa y gloriosa palabra del Señor. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Permíteme orar. Amado Dios, gracias por esta poderosísima palabra. Gracias porque sé que estás tratando de transmitirnos un mensaje de suma importancia, más que todo en el momento de duda en el que muchas personas se encuentran. Señor, que esta palabra sea propicia para todo aquel que escucha y ayúdame, auxíliame Espíritu Santo para entregar este mensaje tal cual tú me lo diste. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, le decía que el mensaje de hoy es enfrentando las dudas. Tenemos que aprender a enfrentar las dudas. Y las dudas, aunque de plano parece algo negativo, tenemos que reconocer que hasta el más versado de los creyentes en algún momento ha enfrentado la duda. Así que este episodio que vivió el apóstol Tomás creo que nos da algunas enseñanzas, principios de cómo poder enfrentar la duda cuando definitivamente usted o yo estemos atravesando situaciones que nos hagan dudar. Primeramente, la duda puede florecer en tiempos de aislamiento.
Observemos lo que dice el versículo 24 de este mismo texto de Juan que vamos a utilizar para reflexionar en su palabra. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí vemos que Jesús, al resucitar, se le apareció a sus discípulos, pero en esa primera ocasión, Tomás no estaba. Y Tomás no estaba porque posiblemente se había aislado, por temor y por duda. Ya hemos visto el temor, pero ahora es importante que veamos lo que la duda puede causar en el creyente. La duda puede llevar a un aislamiento. La duda te puede llevar a que tú te aísles, que tú te segregues de la gente que se supone tiene que compartir contigo, de la gente con la que tú debieses estar atravesando esta situación, apoyándose unos a otros. Pero la duda te deja pensando y te dice, no, déjame manejar esto a mi manera, a mi distancia. Y eso es lo que estaba pasando con el apóstol Tomás. Él la duda lo estaba comiendo. Él no entendía por qué el Señor, siendo el Señor, sabiendo que lo que le podía pasar, por qué fue a Jerusalén, por qué permitió que lo mataran, por qué. Y esas son las palabras que las dudas traen. La duda ocurre normalmente cuando nos aislamos. Y eso van de la mano, ese aislamiento. Y pasa normalmente, por supuesto, en tiempos de crisis, en tiempos de tribulación, cuando la mar está embravecida, en tiempos como los que estamos viviendo ahora con el coronavirus, como los que estamos viviendo ahora que la pandemia y tantas otras cosas que están sucediendo a nuestro alrededor que nos hacen perder la confianza y nos hacen dudar de aquel que prometió. Hace unos días vimos, Elías, después de haber vencido a 400 profetas de Baal, salió corriendo y se metió en una cueva, dudando de la protección de Dios, dudando de los propósitos que Dios tenía con él y de cuánta gente Dios también había preparado con un corazón como el que él tenía para enfrentar a todos los dioses ajenos que no son los dioses verdaderos. Esto pasó. Y la duda estuvo en muchos personajes, como les dije, Gedeón. Se escondió en un granero cuando sintió temor. Y esto lo podemos ver en la palabra, en Primera de Reyes. También vemos que Moisés en su momento tuvo dudas. Cuando Dios le dio la asignación de ir y liberar al pueblo, él dudó. Él dudó de sus propias capacidades y dudó del Dios que lo estaba mandando. Habían dudas. Las dudas creo que vienen por no entender bien quién es la persona que te está comisionando y cuáles son sus capacidades. La duda viene por también no entender con exactitud por qué hacemos lo que hacemos. Y como cristianos, como gente de fe, tenemos que estar muy claros en por qué hacemos las cosas. Tenemos que estar muy claros por qué Dios permite las cosas y entendiendo de que cada cosa que Dios permita es porque hay un fin superior. Hay un hermoso final que a lo mejor no lo podemos vislumbrar desde nuestra óptica en la barca que se mece en medio de la tormenta. Pero te aseguro, Dios siempre está con nosotros y siempre tiene un propósito. Cuando no conocemos a Dios íntimamente, no somos capaces de reconocer su plan. Y esto es lo que estaba pasando con Tomás. Tomás era incapaz de reconocer el plan de Dios. Tomás se opuso. Señor, ¿por qué vamos a Jerusalén? Es como meterse en la cueva del lobo. Esa gente te quiere apresar, esa gente te quiere matar. Pero él no entendía que Jesús no iba por ingenuo. Jesús iba porque conocía el propósito por el cual Dios lo había enviado a este mundo. ¿Estás tú consciente del propósito con el cual Dios te ha salvado y te ha traído a ser parte de su cuerpo, parte del grupo de personas que está utilizando para salvar este mundo, para cumplir su plan de salvación? Es necesario que nos identifiquemos y entendamos el papel protagónico que nosotros como creyentes, como cristianos, estamos jugando en este momento tan trascendental en la vida, en la historia del mundo. Nunca habíamos estado como ahora y las personas pues se preguntan qué está pasando, por qué está pasando. La verdad, muchos no entienden pues las cosas que estamos viviendo y más con esta pandemia que se ha cobrado la vida no solamente de gente mala, gente buena, no solamente de gente joven, gente vieja, no solamente de ancianos, de niños, de todas las edades, no solamente de gente enferma, gente muy saludable ha muerto por esta pandemia del COVID-19 que estamos viviendo en estos tiempos.
Hay tantas cosas que no tienen respuesta. Hay tantas cosas que nos pueden hacer dudar de los propósitos de Dios. Y hoy Dios te dice que no te aísles, que pienses más bien en los propósitos, que pienses en que Él te hizo promesas y que sus promesas están fundamentadas en su persona, en su capacidad para cumplir esas promesas. La duda es como decirle, yo no te creo. La duda es decir mentiroso al Señor, y la palabra está plagada de mucha evidencia que tiene que levantarnos la fe. Por eso es que cuando el Señor opera dentro del entorno de la fe. Satanás opera en el entorno de la duda. Él lo que hace es, ¿por qué las mentiras de Satanás son creíbles? Son creíbles porque él no fabrica mentiras de la nada. Él toma la verdad de Dios y la trastoca. La verdad de Dios y la transforma, y cuando te la presenta parece verdad, pero no es verdad. Sabemos que cuando tenemos verdades a medias son mentiras. Sabemos que cuando retocamos la verdad se convierte en mentira. Y por eso es que Satanás es el padre de la mentira, porque sabe evidentemente cómo meter la duda en tu cabeza. Oye, lo hizo con Eva en el jardín del Edén, cuando hizo que dudara de los propósitos de Dios, cuando les ordenó no comer del fruto prohibido. Y tantas otras personas que han dudado de la capacidad de Dios o de los propósitos de Dios en el trato con ellos. Por eso es que hoy Dios está hablándonos. Tenemos que enfrentar la duda. Tenemos que ser gente que conozca por qué estamos pasando, las circunstancias que estamos pasando, y que no podamos perder el control e irnos y aislarnos. Tomás se aisló. Tomás se perdió esa primera oportunidad de tener un encuentro con el Señor, porque en vez de mantenerse unido a sus hermanos, se aisló. ¿Cuántas personas en este tiempo, en medio de la pandemia, aunque estamos en casa, aunque estamos transmitiendo no en nuestros templos, pero algunos ni siquiera se unen a las transmisiones? Algunos se han aislado como Tomás, a tratar de pasar en su pequeña cámara secreta. Señor, hacerse las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? En vez de buscar reforzar su fe en la comunión con el resto de los hermanos, con el resto de los creyentes. El Señor nos aconseja, el Señor nos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y el congregarse tiene un propósito, tiene el propósito de que nos fortalezcamos uno al otro, de que cuando tu fe mengue, cuando estés dudando, la fe de otro pueda reforzar, la historia, el testimonio de otro pueda afianzarte en tu fe en Dios. Por eso es que no te debes aislar. Otro aspecto importante que vemos de esta narrativa, de lo que estaba viviendo Tomás en su duda, es que la duda exige evidencias. En el versículo 25 de este texto de Juan que estamos viendo dice: al Señor hemos visto, le dijeron sus compañeros. Al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Wow, él estaba seriamente pidiendo evidencia. Y cuando estamos invadidos de la duda, nuestra mente exige pruebas para creer. Por eso es que vemos que cuando el Señor Jesucristo caminó por toda la región de Galilea predicando las buenas nuevas de salvación, no solamente predicaba, su predicación iba acompañada de señales y milagros, porque el judío cree cuando ve evidencias poderosas de quién es aquel, si de verdad está autorizado para hacer las cosas que está pretendiendo que creamos. Y eso lo sabemos. La gente pide, o aún hoy día, la gente quiere ver evidencias. Por eso que el testimonio y el respaldo del Espíritu Santo en la vida del creyente es necesario para que cuando llevemos la palabra no haya dudas. La duda va a exigir evidencia. Y nosotros tenemos que, como Tomás en algún momento que presenció muchas cosas, piensa en Tomás. Tomás caminó con Dios, con Jesús. Tomás lo vio resucitar muertos, Tomás lo vio levantar cojos, Tomás lo vio alimentar a 5,000 y muchas veces hacer milagros grandiosos. Y este Tomás estaba dudando. Este Tomás no estaba muy claro y las cosas que ya le habían dicho las estaba poniendo en duda.
Por eso es que nosotros tenemos que entender, y por citarles un ejemplo, cuando alguien entra al ejército, en el ejército comienzan a adoctrinarte. Adoctrinamiento viene para la preparación para poder enfrentar la batalla. Así que no solamente te dan una preparación física en cuanto a tus destrezas de cómo ir a la guerra, también te preparan mentalmente. Te hablan de cómo sobrevivir a un interrogatorio y te dicen frases que tienes que aprenderte de memoria para poder en el momento no solamente accionar, sino reaccionar. O sea, que tus respuestas sean evidentemente claras, sin mucha duda, sin mucho raciocinio. Y eso es lo que nosotros pues entendemos que pasa cuando nos metemos en la palabra de Dios, cuando nos metemos en la Biblia. Nosotros comenzamos a internalizar el sentir de Dios, internalizamos el corazón de Dios en nosotros, y cuando nos enfrentamos a la duda, enseguida las palabras brotan. No, a veces uno dice, abre tu boca que Dios la llena. Sí, tú vas a abrir la boca y Dios la va a llenar, pero tú tuviste que haber metido esa palabra primero. Lo que hace el Espíritu Santo es traernos esa palabra oportunamente en el momento indicado que la requerimos para presentársela a otra persona. Pero necesitamos meternos con Dios, meternos con Él, que es el verbo, porque muchas veces van a venir dudas. En el caso de Tomás, ¿por qué fue a Jerusalén si se lo advertimos? ¿Por qué permitió que lo capturaran? ¿Por qué no pudo evitar su muerte? ¿Por qué nos ocurrirá eso a nosotros también? Dudas, dudas. Había que enfrentar la duda. Y así como ellos tenían esas dudas, posiblemente tú te preguntas hoy, Señor, ¿por qué el COVID-19? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué los templos cerrados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es el por qué, es el para qué. Te lo hemos dicho muchas veces. Dios es un Dios de propósito. Dios no ha perdido el control. Orar diciéndole, Señor, toma el control, casi que es blasfemia, porque le estás diciendo a Dios que Él no tiene el control. Dios sigue siendo el soberano. Sus atributos no han cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no cambia. No es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. ¿Lo entiendes? En este Dios es que creemos. En este Dios que no tiene sombra de variación es que nosotros hemos depositado nuestra confianza y sabemos indubitablemente que tiene un propósito a través de lo que estamos viviendo. Hay situaciones tan lamentables que pueden hacerte perder la fe y, por supuesto, ponerte a dudar de Dios. Pero si dudas de Dios es que no estás viendo, no estás conociendo bien cuáles son sus propósitos y, por lo tanto, estás exigiendo evidencia. La duda tiende a que nosotros pues perdamos el control de la situación y dejemos de enfocarnos en el plan que Dios tiene para nosotros. Nos permite salirnos de la ruta que Dios ha marcado. Piensa en un piloto de avión que tiene una ruta establecida, y si se sale de esa ruta por distracción, se fue a hacer otra cosa, si se sale 2-3 grados de la ruta inicial, esos 2-3 grados, una hora más tarde, pueden significar cientos de kilómetros de distancia del lugar donde pretendían llegar. El Señor tiene un objetivo, el Señor tiene un propósito con nosotros y quiere que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, que no dudemos. Así que, como pasó con Tomás, él comenzó a exigir evidencia. Las dudas surgen por no entender quién es Dios, porque ¿cómo Dios puede hacer estas cosas? Y la única manera de adorar a Dios es entender sus atributos. Cuando yo sé quién es Dios, no voy a dudar de Él. Mire, la historia de Abraham con Sara. Sara se rió porque ella dijo, yo y mi marido, 2 pedazos de viejos, vamos a poder concebir un hijo. ¡Ja, ja, ja! Y Dios la escuchó, Dios la escuchó. Y le dijo, le dijo a Abraham, tu mujer se está riendo. Y ella lo negó, pero es que realmente había una duda. Ahora, como diría un programa de televisión, duda razonable. ¿Por qué razonable? Porque ciertamente ella, pues evidentemente desde la perspectiva humana, ella veía que ella y su marido eran 2 ancianos que ya no podrían concebir. Pero se le olvidó con quién estaba hablando. Se le olvidó que la voz que escuchaba hablar con su marido no era cualquiera, era el creador del universo, era el gran yo soy. Ese era el que le estaba diciendo,
van a tener un hijo. Ese hijo es mi promesa para ustedes. Y en ese hijo, pues vamos a ver que el mundo, las familias del mundo serán bendecidas. Y así fue. Pero ella dudó. También podemos ver que el raciocinio a veces nos pide evidencia. Y te digo la verdad, el razonamiento es una capacidad del ser humano puesta por Dios en nosotros. Es bueno que nosotros confrontemos, así como nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe, es bueno que confrontemos nuestras dudas. Si tú eres cristiano y tú no estás muy claro de la fe cristiana, de los dogmas de la iglesia, de esas verdades, esas doctrinas fundamentales, si tú mismo no estás convencido, ¿cómo vas a predicar de eso? ¿Cómo le vas a hablar a otra persona si tú mismo no lo crees? Por eso es que nosotros tenemos que también confrontar nuestras dudas con las evidencias. Así que Dios no nos va a aniquilar por tener dudas. Tranquilo, tranquilo, hermano. Si usted tiene dudas, aunque no lo admita, yo sé que las tiene. Porque usted está viendo lo que está pasando y caen unos muertos por aquí, caen unos muertos por allá, corrupción por aquí, desfalco por allá, y tú dices, esto se está acabando. Y cuando piensas que ya todo está pasando, prendes la televisión y ves que vienen las arenas del desierto del Sahara, y después cambias de canal y ves que hay una epidemia, una gran cantidad de langostas, como las plagas de Egipto en Argentina, y luego te cansas de esa noticia y cambias a otro canal y ves que tembló un terremoto de 7.8 en la escala Richter en México. Tú dices, ¿qué está pasando? No era que Dios nos iba a proteger, pero ese es desconocimiento de quién es Dios y cuál es su plan. Repito, cuando tú dudas por ver tu entorno, es que no estás claro del plan de Dios. Tienes que buscar de Dios. ¿Y cómo buscamos de Dios? A través de su palabra y a través de la oración. Las dudas, otra cosa que pudimos ver de esta experiencia que tuvo Tomás, y apúntalo, tenlo presente, es que las dudas nos llevan de regreso a Jesucristo. Qué bueno es esto. Mira lo que dice el versículo 26 del texto de Juan que estamos estudiando en el día de hoy. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Esta vez sí él estaba con ellos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ante la duda, lo mejor que podemos hacer, mis amados hermanos, es ir delante del único que puede resolverlas. Es venir delante de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú tienes dudas, necesitas la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Por eso es que nuestras dudas se disipan cuando las traemos frente a Cristo, cuando volvemos a Cristo con nuestras dudas. No te sientas mal por tener dudas. Siéntete mal si tú te quedas con esas dudas, haciéndole parecer a las demás personas y pretendiendo que engañas a Dios. Pero Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce bien el interior de cada uno de nosotros y sabe cuando hay dudas. Sabe cuando algo no anda bien en ti. Porque te ama, es tu Padre y es tu Creador. Así que no pretendas que podamos engañar a Dios, no pretendas que puedes decirle, no, todo está bien, todo está bien. No, todo está bien, tengo dudas. Y la duda te hace volver a la verdad, volver a Jesucristo. Diligentemente, la palabra, estudiándola, eso nos puede llevar de vuelta a Él. Tomás sabía que la prueba que estaba pidiendo era fuerte. Pero él se encontró con Jesús. Claro, que el encontronazo fue evidente. En el encontronazo, pues él se dio cuenta que realmente todo lo que había pensado, wow, yo como dudé. Eso fue algo de segundo. Por eso que la Biblia nos dice que él metió el dedo. Él preguntó y le dijo a sus compañeros, si yo no metiere la mano, pero no dice que la llevó a meter, porque no hubo necesidad. Y va a haber momentos de claridad en tu vida. Va a haber momentos donde la duda se va a disipar solita. Que cuando tú veas las cosas, tú dices, claro, ya entiendo por qué me pasó esto. Ya entiendo por qué me enfermé. O ya entiendo por qué alguien murió. Mira lo que Dios hizo con toda esa familia. O mira lo que Dios hizo con ese siervo que estuvo en el hospital. O mira las consecuencias dentro del plan de Dios que
que se desencadenaron por algo que yo pensaba que era malo. Por eso es que la palabra dice que para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y esto es a los que a sus propósitos son llamados. Hay un propósito y hay cosas que ocurren. Nunca te preguntes el por qué. El tiempo te lo dirá. El tiempo te lo explicará y te pondrá frente a los propósitos de Dios. Y como Tomás, no vas a tener necesidad de meter el dedo porque lo vas a entender. También cuando Juan el Bautista, recuerdan a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista estaba atravesando sus momentos de duda. Imagínense quién fue Juan el Bautista, el hombre que vino delante de Jesús abriendo el camino y que sabía, él lo bautizó en las aguas del Jordán y él mismo escuchó la voz que venía del cielo y decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Bueno, este Juan, tiempo más tarde, cuando se vio encarcelado, él dudó y mandó emisarios a preguntarle a Jesús. Mira lo que dice Lucas 7:22. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan, le dice, regresen a Juan, y confrontándolo, le dice, y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Esta fue la respuesta de Jesús ante las preguntas. Juan envió emisarios a Jesús. Él volvió, su duda lo hizo volver a Jesús. Y que en este momento lo que yo te aconsejo es que tu duda te haga volver a Cristo, que se vuelva a Él, que tú puedas ir de nuevo al Padre, decir, Padre, hay cosas que yo no entiendo, tú me las puedes explicar. Y eso no te va a condenar, no te va a hacer menos cristiano, pero te va a fortalecer. Mira lo que pasó. Jesús va más allá y él refuerza el carácter de Juan. Y me encanta, estoy leyendo aquí en un versículo siguiente, en el Lucas 7:28. Les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. ¡Wow! Después de un episodio de duda que fue esclarecida por Jesucristo, él elogió a Juan. Mire lo que él está diciendo, que de los nacido de mujer no habrá otro igual que Juan. Juan sí, el que dudó. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que tus dudas son razonables, pero Dios te está diciendo, tráelas frente a mí, regresa a la fuente de vida, la verdad soy yo. Y cuando tengas duda, no tengas temor de dilo a Dios. Ves de rodillas donde Jesús. No vayas con tu desesperación a aislarte, no vayas con tu desesperación a alejarte de la iglesia. Si tienes duda, acércate a Cristo. Cristo no te defrauda. Cristo siempre te aclarará el motivo de tu duda. Y no solamente eso, te va a ratificar como creyente. Y es lo que vimos, que Jesús no desecha a los dudosos, los hace parte de su cuerpo, los hace parte de su familia. Nosotros, a pesar de dudas, si vamos donde Dios, si vamos de rodillas humillados, reconociendo nuestras dudas, el Señor nos fortalece. Y una vez fortalecido, regresamos con una fe que puede superar las adversidades. Si tú tienes dudas en este momento, ora a Dios, pídele que te muestre el camino, pídele que a través de tu palabra te permita escucharlo para tomar buenas decisiones, aunque no entiendas como Tomás, repito, porque él va para Jerusalén, allá están los enemigos, lo van a apresar y todo eso. Sí, tenía razón, todo eso pasó, sus dudas, o dicho de otra manera, el mal que temía vino sobre él, pero él no entendía que había un fin con todo esto. Y finalmente, algo que aprendemos de la duda del apóstol Tomás es que las dudas potencian nuestra fe. ¡Wow! El versículo 28 y 29 del texto de Juan que hemos estado estudiando hoy dice: entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ya reconoció, su fe fue fortalecida. Imagínate, Jesús no tuvo ni siquiera que darle un largo sermón, solamente lo confrontó. Y no solamente sus dudas desaparecieron,
sino que su fe fue potenciada. Dios responderá a tus dudas, mi amado hermano, y hará que tu fe aumente. Sea cual sea la situación que estés pasando, yo te garantizo que si tú no te aíslas, si buscas las evidencias correctas, porque tus dudas pueden ser razonables, pero en la palabra está la evidencia, está quién es el que te está prometiendo y cuál es el plan que tiene. Y si tú vienes sinceramente delante de Dios con tus dudas, te aseguro que tu fe va a ser potenciada. Amados hermanos, quiero recordarte que debemos fortalecer cada día nuestra confianza en Dios. Entender que a pesar de las circunstancias adversas que estamos viviendo, Cristo está con nosotros y no solamente está con nosotros. Entiende el propósito, entiende los tiempos y entiende que pronto Cristo viene por su iglesia. Maranata, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, no te aferres tanto a las cosas de este mundo, porque en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia del Señor será tomada. Por eso es que están pasando estas cosas. Si no le entiendes, lee la Biblia. Solamente leyendo Apocalipsis, leyendo Daniel, leyendo Jeremías, leyendo Mateo, vamos a entender, ser entendido en los tiempos y poder discernir lo que está ocurriendo en este momento. No dudes, no dudes. Él no ha perdido el control y nunca lo ha perdido. Él sigue estando sentado en su trono, ayudándote a enfrentar la duda. Permíteme orar. Amado Dios, gracias por esta palabra poderosa que tú nos has dado, porque conoces el corazón de cada uno de nosotros y sabes que aunque no lo admitamos, nos enfrentamos diariamente a la duda. Padre, que tu palabra sea suficiente evidencia, que los milagros y las cosas que tú has hecho ya por nosotros sea un testimonio que fortalezca nuestra fe y cuando aparezca la duda podamos vencerla y una vez vencida nuestra fe será poderosa, nuestra fe podrá ayudarnos a pasar cualquier prueba, cualquier tribulación porque estamos parados en la roca, en la verdad y la verdad eres tú y tu palabra, Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor por esta palabra, pero quiero recordarte que Cristo te está llamando. Si tú estás escuchando esta transmisión y no conoces a Dios o no conoces la verdad sobre Él, hoy es un buen día para entregar tu vida a Dios. Hoy es un buen día para reconocer sin duda que nuestra respuesta está en manos de Jesús. ¿Qué tal si le entregas tu vida a Dios? ¿Qué tal si con una pequeña oración puedes hacerte parte de la familia de Dios? Haz esta oración conmigo. Amado Dios, gracias porque hoy has hablado a mi corazón. Gracias porque me haces entender que tú tienes un plan de salvación, que tú me has contemplado por amor a mí. Por eso hoy, Señor, te acepto como mi Salvador. Reconozco tu sacrificio en la cruz por mí que soy pecador. Gracias porque dice tu palabra que por aceptarlo tú perdonas mis pecados, Señor, y no los tomas más en cuenta. Hazme parte de tu familia, hazme parte de tu cuerpo, Señor, y que tu espíritu pueda venir a morar en mí y yo caminar contigo por el resto de mi vida, conociéndote sin dudar que tú me darás salvación y vida eterna. Amén. Si hiciste esta oración, puedes tener la plena certeza, sin duda, de que vas a tener vida eterna a partir de este momento, de que Cristo ha venido a tu vida, ha venido a tu corazón y que no morirás. Puedes que pasemos de este plano, pero pasaremos a la eternidad, una eternidad con Cristo. Que Dios te bendiga.